Cómo jugar Hollow Knight con pantalla dividida en las versiones de Microsoft y las versiones con mariposas. En mi video te explico cómo poder conseguirlo. Mi nombre es Levito y te invito a mi canal. Bien, para comenzar con este tutorial, lo primero que deben tener es su antivirus desactivado, para evitar inconvenientes. Si están en este video, imagino que es porque no les funcionó el primero. En este solamente les va a funcionar a las personas que tengan el juego en la aplicación de Xbox de PC, o como saben, de forma no oficial. Voy a empezar por la versión de Xbox o Microsoft. Bien, en los comentarios les he dejado un nuevo link que los llevará a la descarga de este archivo llamado Nuevos Archivos Necesarios. Para descargarlo es tan simple como ir al enlace, presionar en Continuar, Get Link y en Unlock Link. Lo van a descargar presionando en el botón azul y luego lo guardan en su escritorio. Una vez tengan este archivo, le van a dar clic derecho y extraer aquí. Les dejará una carpeta con el mismo nombre y dentro de ella se encuentra todo lo necesario. Las carpetas que hay son las siguientes: importante, instalador de mods, pantalla dividida y un bloc de notas con las páginas que utilicé. Lo que van a hacer ahora es dirigirse a la aplicación de Xbox y ejecutan el juego normalmente. Una vez abierto lo pueden cerrar. Ahora sí, procedemos a ingresar en la carpeta de instalador de mods y aquí les he dejado dos opciones, Lumafly y Scarab. Ambos funcionan, elijan el que más les guste. En este caso trabajaré con Lumafly. Le van a dar al ejecutable clic derecho y ejecutar como administrador. Luego vamos a seleccionar la ruta de nuestro juego para poder instalar los mods. En caso de que no sepan dónde está el juego, en la aplicación de Xbox le van a dar clic derecho al nombre del juego, en administrar, archivos y en navegar. Los va a mandar a la carpeta donde está instalado y tengan guardada esta ubicación porque más adelante la necesitaremos también. Una vez hayamos encontrado el .exe del juego en su carpeta base, lo seleccionan y presionan en abrir. Hecho esto, podemos iniciar la instalación de los mods. En Lumafly nos dirigimos al apartado de mods y aquí buscamos los siguientes: HKMP y HKMPouch. Una vez los encontramos, le daremos en instalar y luego podemos cerrar esta pestaña. Luego tenemos que iniciar el juego al menos una sola vez para que carguen los mods recién instalados. Una vez hayan cargado, podemos cerrarlo tranquilamente. Ahora viene la parte importante. Van a ir a su carpeta donde está ubicado el juego, ya saben, en Xbox, administrar, archivos y navegar. La carpeta llamada Hollow Knight la van a arrastrar hacia su escritorio o la van a colocar en una carpeta aparte en cualquier otro lugar. En mi caso, voy a colocarla en una carpeta llamada Juegos. La arrastro hacia esa carpeta y de ahí ya podemos seguir. Hecho esto, ahora debemos hacer lo siguiente. Nos dirigimos a la carpeta importante y aquí tenemos que copiar unas cosas. Primero que nada, van a copiar el archivo llamado hollowknight.exe y van a irse a la carpeta donde está su juego, el que recién movieron. Dentro de la carpeta de Content se encuentra todo. Ahí lo pegan. Una vez lo hayan copiado, allí el anterior .exe lo pueden eliminar ya que no les va a ser de utilidad alguna. Ahora nuevamente vuelven a la carpeta importante y abren el bloc de notas que les he dejado. Allí encontrarán un nombre, el cual es Hollow Knight-data. Ese nombre deben copiarlo tal cual está. Lo seleccionan y luego se van a la carpeta del juego. Y en el que se llama igual pero de otra forma escrita, le dan clic y cambian su nombre por el que copiaron.
Revisen por favor que el nombre sea tal cual el bloc de nota. Hecho esto, van a ejecutar el .exe del juego, hollowknight.exe, y se fijan que les abra, luego lo cierran. Hecho esto, ahora vamos a la carpeta de pantalla dividida y aquí debemos extraer el archivo de Nucleus App, donde la contraseña está en la página de Nucleus, que dejo en los comentarios y en el bloc de notas del inicio. Una vez lo extraigan, deben hacer el proceso del video anterior, el cual está apareciendo ahora en la pantalla arriba a la derecha. No lo voy a explicar aquí ya que lo hice previamente. Con esto, una vez seleccionen su juego, ya podrán jugarlo en pantalla dividida desde la versión de Xbox Microsoft. Ahora empiezo el tutorial de la versión con mariposas de por medio. Como ya saben, yo no apruebo ni desapruebo las copias piratas, pero deben saber que es ilegal. Dicho esto, en los comentarios los que deseen podrán ver otro link que ya sabrán a lo que lleva. Deben utilizar esa versión sí o sí. Una vez tengan su juego ya preparado para poder realizar los procedimientos, van a descargar el otro archivo llamado nuevos archivos necesarios, lo van a extraer y dentro de ese archivo se encuentran diferentes carpetas. Lo primero que haremos es iniciar el juego para comprobar que funciona. Una vez abra, lo cerramos y nos dirigimos a la carpeta de instalador de mods y aquí pueden utilizar cualquiera de los dos, el Scarab o Lumafly. Utilizaré el Lumafly. Lo abren como administrador con clic derecho y ejecutar como administrador. Luego les pedirá que ingresen la ruta de donde se encuentra su juego. En este caso lo he dejado en el escritorio. Entran a la carpeta del juego y le dan clic al .exe, luego en abrir. Hecho esto, debemos irnos al apartado de mods y aquí debemos instalar los mods HKMP y HKMPouch. Luego podemos cerrar esta pestaña y necesitamos abrir el juego para que los mods carguen correctamente. Una vez entra al menú, lo cerramos. Ahora nos debemos dirigir hacia la carpeta importante y teniendo la ruta del juego abierta, vamos a copiar el archivo llamado hollow-knight.exe. Lo copiaremos a la carpeta donde se encuentra el ejecutable de su juego. Aquí lo pegan y al ejecutable anterior lo eliminan, ya que no les funcionará. Una vez copien el archivo, van a abrir el bloc de notas que está en la carpeta importante y en este van a copiar el nombre de hollow-knight-data. Ese nombre, ténganlo copiado y le van a poner ese nombre a la carpeta que se llama igual pero está escrita diferente en la raíz del juego. Le pegan ese nombre y listo. Una vez hagan eso, inicien el juego nuevamente para corroborar que todo cargue como debería y luego lo cierran. Luego se dirigen a la carpeta de pantalla dividida y aquí extraen el archivo llamado Nucleus App. Este archivo tiene contraseña y esta misma se encuentra en la página que les dejé en el bloc de notas principal. Esto sería todo lo necesario para que el juego funcione. Ahora sigan desde aquí los pasos del anterior video, ya expliqué cómo hacerlo funcionar en pantalla dividida en ese previamente, y no lo repetiré aquí. Les voy a dejar unos minutos de gameplay jugando con dos pantallas donde solo muevo una ya que no tengo quien me ayude en este momento. Como pueden apreciar, cada uno puede estar haciendo dos cosas diferentes y no se van a estar molestando entre sí. Cada uno tiene su propia partida, pero pueden ayudarse mutuamente. Si uno mata a un jefe, el otro puede hacerle daño al jefe del otro jugador y viceversa. Les recomiendo igualmente que al momento de jugar lo hagan desde partidas guardadas diferentes para evitar problemas a la hora de guardar la misma. Y tengan en cuenta que al presionar la tecla fin o end de su teclado bloquean las instancias y pueden jugar tranquilamente. Pueden agregarle todos los mods que quieran, siempre y cuando sean todos compatibles, sobre todo con el HKMP y HKMPouch. Como se deben haber dado cuenta, este video fue sobre todo explicativo y solucionando un problema que ni yo sabía que existía. Todo fue posible gracias a Defiru. Este usuario fue quien me estuvo pidiendo ayuda y pudimos encontrarle una solución juntos. Él me ayudó a confirmar que funcionaba. Así que agradezcanle a él también, que se lo merece. Es un tipazo. Muchas gracias por ver este video, suscríbete que se vienen más de este estilo y sobre todo comparte el video con tus amigos para que puedan pasar un buen rato juntos. No olvides de seguirme en mis redes sociales, TikTok es la que más utilizo y estarás al día de cuando suba contenido a YouTube.
Sígueme en Kick, Twitch y en Twitter o X. Mi nombre es Levito y nos vemos en el próximo video.